Módulo 1. Generalidades, avance y actualidad. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Pablo Osorio, soy químico farmacéutico. Quiero dar un agradecimiento a la Asociación de Enfermería Oncológica Colombiana, quien me invitó a ser partícipe de este curso de cuidado de enfermería en inmunoterapia, y en especial a la jefe Victoria Castañeda, pues por su excelente gestión y por invitarme y poder trabajar nuevamente juntos en este proyecto educativo. Entonces, el día de hoy vengo a contarles algunas experiencias acerca de cuál es el rol de la farmacia en la efectividad y adherencia de la inmunoterapia, y la idea es darles unos tips exactos sobre cuál es el papel que desempeñamos los farmacéuticos dentro del proceso de atención y cuidado del paciente que recibe tratamiento con inmunoterapia. Bien, entonces mi declaración de conflicto de intereses: he sido contratado por diferentes industrias farmacéuticas como expositor en temas especiales. Actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios y soy el director del servicio farmacéutico de la Fundación Centro para el Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Además de eso, pues como ustedes pueden ver en esa fotografía, soy dog lover, o sea que es muy importante para mí mi par de mascotas que ustedes ven ahí, y las imágenes que son utilizadas en esta conferencia no son con fines comerciales. Bien, entonces para iniciar un poquito a hablar acerca del papel que desempeñamos o que desempeña el servicio farmacéutico dentro del tratamiento de pacientes con inmunoterapia, de pacientes con cáncer cuya alternativa es la inmunoterapia. Entonces quiero decirles que soy un químico farmacéutico y como tanto me responsabilizo de las necesidades del paciente relacionadas con medicamentos. Esto me parece muy importante siempre decirlo, porque muchos no conocen cuál es el verdadero papel que hacemos los farmacéuticos dentro de la asistencia de un paciente, pero nosotros cada vez tratamos de enfocarnos un poco más a apoyar el trabajo que hace el resto de profesionales de la salud en la atención y cuidado de los pacientes. Por lo tanto, además de estar pendiente de las necesidades propias del paciente, pues nosotros o yo personalmente también le colaboro al equipo de salud en alcanzar los resultados que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y como todos sabemos, pues esto se convierte evidentemente en un trabajo multidisciplinario enfocado al paciente y su familia. Bien, entonces el día de hoy, pues creo que a estas alturas ustedes ya tienen supremamente claro cuál es el término de la inmunoterapia, y quisiera tratar de especificar o tratar de puntualizar cuáles son esas actividades que desde el servicio farmacéutico podemos apoyar y contribuir a ustedes que están en el cuidado directo con los pacientes, a un paciente el cual es candidato y al cual le eligieron por tratamiento médico, darle un tratamiento de inmunoterapia o un inmunoncológico, ¿cierto? Y entonces lo primero que tendríamos que tener en cuenta es si esta terapia o esta inmunoterapia es diferente o es similar a los tratamientos tradicionales. Y creo que en muchas de las actividades que desarrollamos día a día puede ser un factor en común para atender al paciente, bien sea que tenga solo inmunoterapia, combinación de esta, o que tenga terapias tradicionales. Pero desde luego que me voy a centrar específicamente en aquellos pacientes que reciben este tipo de medicamentos, ¿cierto? Entonces, lo importante de la inmunoterapia es también tener súper claro que existen diferentes tipos de medicamentos que hacen parte de la inmunoterapia, ¿cierto? Y acá estoy hablando específicamente de los anticuerpos monoclonales, de inmunoterapias no específicas, puntualmente algún tipo de proteínas, de terapias con virus oncolíticos y de terapias con células T. También podemos llegar a hablar acerca de vacunas contra el cáncer, que todo este tipo de inmunoterapias o todo este tipo de medicamentos hacen posible, ¿cierto?, que podamos utilizar esta nueva línea de tratamientos en nuestros pacientes con cáncer. Pero efectivamente, teniendo en cuenta estos diferentes tipos de inmunoterapia, podemos tratar de definir cuáles son esas cosas que la hace diferente a los tratamientos tradicionales o a los tratamientos de quimioterapia específicamente, ¿cierto? Y acá traje varios tips o varias
puntos en los cuales la inmunoterapia se diferencia de los tratamientos tradicionales. La primera, pues es su mecanismo de acción diferente, ¿cierto? Es específico, que es un tratamiento indirecto hacia el cáncer, o sea, no estamos tratando directamente las células tumorales, sino lo que estamos haciendo es favoreciendo al sistema inmune para que éste combata las células del cáncer. Y esto es muy importante porque significa que todo nuestro enfoque en el manejo del paciente con inmunoterapia implica incluir al paciente en las decisiones terapéuticas. El sistema inmunológico es propio del paciente, ¿cierto? Y vamos a tratar de, con un medicamento, afectar de manera positiva este sistema inmune para que el sistema inmune, a su vez, reconozca el cáncer y lo pueda atacar. Entonces, es supremamente importante que el mecanismo de acción es diferente. O sea, estamos tratando de forma indirecta el cáncer, a diferencia de aquellas terapias o tratamientos tradicionales que directamente buscan sus dianas farmacológicas sobre las células tumorales. Un segundo, un segundo tipo o una segunda diferencia, criterio de diferencia, es la forma de evaluar la respuesta tumoral. Y ahorita más adelante voy a dar una discusión acerca de la forma que tenemos hoy en día los profesionales de la salud de evaluar la respuesta a los tumores, ¿cierto? Y en inmunoterapia esto es supremamente importante. ¿Por qué hago esta relación? Porque uno está acostumbrado a tratar medicamentos donde la medición de la efectividad es muy específica. Por ejemplo, un antihipertensivo, pues claro, hacemos una curva de tensión arterial y si es efectivo, pues vemos cómo esa curva o esa tensión arterial se va controlando. Si es un medicamento para la diabetes, tomamos hemoglobina glicosilada o tomamos glicemias y podemos evidenciar si efectivamente el tratamiento farmacológico está siendo eficiente. Pero cuando estamos frente a este tipo de medicamentos, donde la respuesta tumoral se tiene que medir de diferentes formas, pues en la inmunoterapia esta evaluación hace que los tratamientos y que la eficacia de estos tratamientos sea evaluada de manera diferente. Ya lo voy a discutir más adelante y vamos a ver algunos temas puntuales, cómo evaluamos esa respuesta tumoral. Un tercer criterio son los criterios clínicos de valoración, ¿cierto? Esto es un poquito más dedicado a los oncólogos y a quienes diagnostican los diferentes tipos y estadios de cáncer, pero a nivel de la inmunoterapia y de los tratamientos tradicionales, cuando se va a decidir seguir por tratamientos con medicamentos inmunoncológicos, los criterios clínicos de valoración sobre el pronóstico y la respuesta que va a tener cada uno de los pacientes son diferentes a los criterios que médicamente se evalúan cuando se va a instaurar una terapia o un tratamiento tradicional. Luego, el manejo de eventos adversos también es completamente diferente, ¿cierto? Pues porque al ser terapias inmunológicas y al ser medicamentos, la mayoría de ellos de origen biológico, pues obviamente el manejo de eventos adversos es completamente diferente a los eventos adversos que se pueden presentar directamente en pacientes que manejan tratamientos tradicionales o con medicamentos oncológicos o sustancias químicas puntuales que afectan de manera no selectiva las células de los pacientes. Perfecto. Teniendo en cuenta estas diferencias sobre los tratamientos de inmunoterapia versus los tratamientos tradicionales, entonces entraremos a analizar cuáles son las cosas específicas que revisamos desde el servicio farmacéutico sobre los medicamentos inmunoncológicos. Y quise traer esta frase porque me parece interesante que de inmunoterapia últimamente hemos conversado muchísimo en los diferentes encuentros de oncología, en los diferentes cursos que se han dictado de oncología. Y creo que cada vez como profesionales de la salud debemos formarnos muchísimo más en este tipo de temas que desde luego afectan directamente la atención a nuestros pacientes. Entonces, quiero comenzar diciéndoles cuál es el proceso que desde el servicio farmacéutico podemos llevar o desde la industria farmacéutica se lleva con cualquier medicamento. Siempre teniendo en cuenta que queremos buscar o queremos obtener cuando damos un medicamento unos resultados farmacoterapéuticos adecuados. Entonces, si queremos tener unos resultados farmacoterapéuticos adecuados o que el medicamento que le estamos administrando a nuestro paciente sea efectivo y seguro, entonces nos preguntaríamos qué necesitamos. Y para ello, quiero hacer un resumen muy rápido acerca de todo lo que conlleva
el desarrollo y la investigación de medicamentos, llámese medicamentos inmunoncológicos o llámese medicamentos tradicionales. Entonces, cuando un medicamento es bien investigado y desarrollado, el siguiente paso es que sea muy bien fabricado y que una vez esté fabricado, cuando llega a nuestros hospitales o llega a nuestros centros de atención, estos medicamentos sean bien almacenados y conservados, que es por lo cual los servicios farmacéuticos nos dedicamos muchísimo en asegurar que esas condiciones con las cuales el medicamento fue fabricado se sigan conservando durante toda la cadena de abastecimiento sobre el almacenamiento y la distribución de este medicamento. Una vez entonces está bien almacenado el medicamento, lo primero que tenemos que confirmar es que este medicamento esté bien prescrito. ¿Eso qué significa que esté bien prescrito? O sea, que un médico haya realizado la prescripción de forma adecuada, haya escogido la mejor terapia que tenga este paciente, o sea, que ese medicamento cumpla con una indicación específica al cual el médico le haya asignado al paciente. Y además de eso, que esté bien prescrito el protocolo. Esto es muy importante y creo que es lo que diariamente hacemos tanto los farmacéuticos de oncología como las enfermeras oncólogas, y es tratar de interpretar y verificar que los protocolos de quimioterapia estén correctamente prescritos para que sean correctamente dispensados y luego correctamente administrados, como lo vamos a ver. Entonces, una vez tenemos bien prescrito el medicamento, debemos de asegurarnos que este medicamento esté bien dispensado, ¿cierto? Que la dispensación sea completa y adecuada y que no sea solamente entregar un medicamento. Muchos de los inmunoncológicos, por ejemplo, son medicamentos o son quimioterapias por vía oral, ¿cierto? Son de administración por vía oral. Entonces, estos medicamentos no solamente se le deben entregar al paciente el producto como tal, sino que además de eso debemos entregarle información y educación al paciente y a su familia sobre la mejor manera o la forma más correcta de utilizar o de administrarse ese medicamento. Y así aseguramos que este medicamento que ha sido bien prescrito está bien dispensado. En el caso de inmunoncológicos, que son de administración intravenosa, subcutáneo o parenteral, entonces pasamos a la siguiente etapa y es que el medicamento sea bien administrado o si el paciente directamente lo va a administrar, que sea bien utilizado, ¿cierto? Y acá es muy importante desarrollar una serie de actividades como seguimiento o instrucciones a la mejor manera de utilizar este medicamento o de la forma más correcta en que lo debe utilizar, tratando de resolverle al paciente la mayor cantidad de dudas que él tenga, evaluando su cumplimiento, que es una de las cosas fundamentales para el manejo de la inmunoterapia. Evaluar esa adherencia del paciente al tratamiento, en especial si es inmunoterapia administrada por vía oral, donde es súper clave hacer un énfasis y hacer una intervención específica en el paciente en la importancia de adherirse y de cumplir con los tratamientos que el paciente toma. Muchas veces es muy importante esta información porque muchas veces el paciente cree que esas tableticas o que ese medicamento que se va a administrar por vía oral no hace parte de su protocolo de quimioterapia, sino que es otro tipo de medicamentos. Y si no le aclaramos al paciente que la quimioterapia o que la inmunoterapia también puede ser por vía oral, el paciente solamente piensa que el tratamiento para su cáncer es esa bolsita de colores o ese medicamento que le administran directamente en sala y que lo hace sentir muy mal y deja de un lado este tratamiento. Por lo tanto, en este punto hago un énfasis especial, ya que la evaluación de la adherencia se convierte en uno de los parámetros más importantes para asegurar el éxito de la inmunoterapia. Y por último, pues que la administración sea correcta, ¿cierto? Que sea esa comunicación entre enfermería y farmacia sea la más adecuada para asegurar que los vehículos en los que se preparan los medicamentos inmunoncológicos sean los adecuados, que el volumen final de estos medicamentos se acople a los tiempos de administración y que la disponibilidad o la preparación que podemos hacer desde el servicio farmacéutico hacia enfermería sea la más adecuada para asegurar el orden en la administración de los medicamentos, en especial de terapias donde se combinan inmunoncológicos con otro tipo de medicamentos.
Una vez ya el paciente entonces ha tenido un medicamento que está bien fabricado por la industria, bien prescrito por el médico, bien dispensado por la farmacia y bien administrado por enfermería, entonces pasamos al proceso de la evaluación de sus efectos, ¿cierto? Que creo que es una de también de los pilares fundamentales en asegurar la eficacia y la eficiencia de la inmunoterapia. Y es tratar de evaluar la monitorización de cómo va ese medicamento, de cómo van sus resultados farmacológicos, cuáles son esos fines terapéuticos por los cuales se está dando este tratamiento. La farmacovigilancia es evaluar cuáles son esos eventos adversos que le está produciendo ese medicamento al paciente, ese inmunoncológico al paciente. Tercero, el seguimiento farmacoterapéutico, que es una actividad que cada vez hacemos más los farmacéuticos y que estoy seguro que los profesionales de la salud como ustedes cada vez reconocen muchísimo más nuestra labor, en el cual podemos hacer por medio de entrevistas, y lo vamos a ver más adelante, un seguimiento puntual a todos los resultados que se están presentando en el paciente por la toma de estos medicamentos. Y por último, una conciliación medicamentosa, que sí que es importante en pacientes con cáncer, porque ustedes saben que en general los pacientes con cáncer son pacientes polimedicados. Entonces, además del inmunooncológico o de su tratamiento convencional para el cáncer, también reciben analgésicos porque pueden estar con dolor, o el paciente con cáncer también es hipertenso, o también es diabético, o el paciente con cáncer también tiene VIH y requiere de una conciliación medicamentosa y una verificación puntual de toda la terapia farmacológica o de todos los medicamentos que el paciente está tomando. Este último paquete de evaluación de sus efectos es lo que comúnmente los farmacéuticos llamamos atención farmacéutica, que significa esa asesoría o esa asistencia de los farmacéuticos, a los pacientes, a su familia y también a ustedes que hacen parte del equipo de salud. O sea que también ustedes nos consultan un poco con todos estos temas y con todas estas evaluaciones, y en conjunto, de forma interdisciplinaria, podemos lograr que estos inmunoncológicos tengan una mayor efectividad y tengan unos mejores efectos para cada uno de los pacientes. Pero entonces, de forma puntual, si ya tenemos este contexto de cómo llega el medicamento al paciente y cuáles son esos pasos que cada uno de nosotros debe cumplir para asegurar una efectividad en la terapia, ¿cuál sería esa contribución específica de la farmacia a estos tratamientos de inmunooncología? ¿Cierto? Y acá quise tratar de poner algunas de las ideas principales, preguntándole a mis colegas que trabajan en oncología en qué les ha modificado, cuál sería esa diferencia, esa contribución puntual para aquellos medicamentos de características inmunológicas, ¿cierto? O inmunoncológicos, anticuerpos monoclonales y demás proteínas que ustedes efectivamente podrían estar utilizando en el tratamiento de sus pacientes, ¿cierto? Y puntualmente, estos programas oncohematológicos de atención farmacéutica varían y cambian muchísimo cuando se utilizan medicamentos inmunoncológicos, ¿cierto? Bien sea, como les decía, anticuerpos monoclonales o, por ejemplo, interferones, que también hace parte de la inmunoterapia, interleuquinas, algunos medicamentos que no son inmunoterapias específicas, pero que también se administran de forma especial para el tratamiento del cáncer. Uno de ellos es el interferón, que es uno de los más utilizados. Entonces, cuando un paciente tiene este tipo de tratamientos, esta atención farmacéutica y este programa que, como les dije, evalúa no solo la adherencia, sino el seguimiento farmacoterapéutico de cómo está el paciente recibiendo este medicamento y la conciliación medicamentosa, hace que se enfoque uno de forma específica en estos medicamentos que están afectándolos, que producen unos efectos puntuales en los pacientes, ¿cierto? También participamos en el proceso de evaluación, selección y posicionamiento terapéutico de medicamentos inmunoncológicos. Y para nadie es un secreto que estos medicamentos hoy en día sí que son requeridos por los oncólogos y sí que deben de ingresar, digamos, a nuestro listado, de nuestra posibilidad de prescripción. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con los medicamentos inmunoncológicos? Es que no solo ingresan, ¿cierto?, al listado de tu hospital o de tu centro oncológico para que puedan ser prescritos, dispensados y administrados, sino que con el tiempo cada vez se abren más las indicaciones puntuales de estos medicamentos, lo que nos abre un abanico de posibilidades en tratar cada vez más pacientes con medicamentos inmunoncológicos.
¿cierto? Entonces, al inicio solamente estaban para el cáncer A o para el cáncer B, y a medida del tiempo, este mismo medicamento que se utilizaba para cáncer A y cáncer B ya también tiene indicación para cáncer C, D y E. Entonces, esto es muy importante porque desde la farmacia, desde el Comité de Farmacia y Terapéutica, se hace una evaluación y una selección puntual de cuáles son los medicamentos inmunoncológicos que deben ingresar a nuestro vademecum o a nuestro listado terapéutico institucional. Y luego estamos tratando de construir o de evaluar, esto es con evidencia internacional y con modelos internacionales, un posicionamiento terapéutico, o sea, tratar de que los profesionales de la salud conozcamos en qué momento se administran esos medicamentos inmunoncológicos, en qué estadios, si es primera o segunda línea. Y esto nos ayuda a tratar de evaluar evidencia en el cual podamos tener claro cuál es la posición de cada uno de los medicamentos inmunoncológicos en el tratamiento para el cáncer. Y luego, una vez ya te hacemos esta planeación, ya está ingresado en el formulario terapéutico institucional este medicamento inmunoncológico, entonces pasamos a ver y a evaluar cuáles son esos efectos o esos resultados de efectividad y seguridad en la práctica asistencial. Que realmente para el mundo de la oncología este es el reto más grande, o sea, cómo establecemos ese balance beneficio-riesgo entre los medicamentos que estamos administrándole al paciente, porque todos sabemos que muchos de estos medicamentos pueden llegar a producir un riesgo o a afectar de manera puntual el estado inmunológico del paciente. ¿Y cómo se establece ese balance beneficio-riesgo, cierto? O sea, tratando de seleccionar cuáles son esos resultados o esos endpoints correctos que queremos ver en oncología, que no son muy fáciles de obtener y que muchas veces nos cuesta un poco saber si estamos llevando un balance adecuado o no. ¿Sí? Porque sí estamos muy acostumbrados, y ustedes que son enfermeras, creo que más que nosotros, sí estamos muy acostumbrados a ver los eventos adversos que producen las terapias oncológicas, ¿cierto? Ustedes son las primeras que detectan esos eventos adversos que el paciente está presentando. Y entonces automáticamente viene la siguiente pregunta: ¿vale la pena que el paciente esté tomando este riesgo o esté presentando este evento adverso porque se está curando de su cáncer? O sea, porque ese balance riesgo-beneficio está siendo positivo para el paciente, ¿cierto? Y en últimas, uno lo que quiere con este balance es que se refleje siempre beneficio para los pacientes. Y es algo que nosotros como profesionales de la salud, estoy seguro, nos preguntamos todos los días. Bien, entonces una vez evaluamos esos resultados de efectividad y de seguridad, pues entonces también contribuimos a tratar de reportar esos eventos o estas sospechas de eventos adversos que se producen con los medicamentos inmunoncológicos, ¿cierto? A nuestro programa de farmacovigilancia, programa institucional de farmacovigilancia, que en general lideramos los químicos farmacéuticos, y todo el tiempo es esa comunicación entre el equipo de enfermería y la farmacia, indicándole cuáles son o tratándole de dar los reportes iniciales de lo que ustedes sospechan como evento adverso a un medicamento inmunoncológico, ¿cierto? Esta comunicación es supremamente fundamental. Acá las invito y los invito muchísimo a que traten de establecer una relación más cercana con cada uno de los farmacéuticos de sus instituciones, porque nosotros, sin ese insumo que ustedes nos dan, gracias a esa detección que ustedes hacen de forma temprana de los eventos adversos, pues estos programas de farmacovigilancia no serían exitosos y no podríamos llegar a hacer la cantidad de reportes que actualmente se hacen para tomar las decisiones adecuadas basados en este riesgo, ¿cierto? Va a poder gestionar esos riesgos que siempre van a ocurrir al administrar un medicamento, ¿vale? Y cuando hablamos de esos resultados en salud o de esos resultados puntuales, pues también hago una invitación muy grande acá a que como profesionales de la salud debemos de modificar un poco nuestro concepto inicial, porque hablamos muchísimo de resultados clínicos, o sea, seguridad y efectividad, tamaño del tumor, progresión de la enfermedad, etcétera, ¿cierto? Manejo de signos y síntomas, que creo que es nuestro fuerte y ha sido nuestro fuerte todo el tiempo, la evaluación de los resultados clínicos producidos por los medicamentos inmunoncológicos o de los medicamentos en general, ¿cierto? También hay una serie de medicamentos económicos que hoy en día sí que nos interesa más que todo a los administradores
de los servicios, de las salas de quimioterapia, los jefes, donde les ponen a evaluar el impacto presupuestario y la eficiencia que debe tener la administración de medicamentos a los pacientes con cáncer, ¿cierto? Y todos sabemos que esta enfermedad, que es de alto costo, impacta de forma muy importante a nivel económico, no solo a nuestras instituciones, sino también esos resultados de gestión sanitaria, indicadores de tipo epidemiológico que nos exigen a todos los que trabajamos en el sector de la oncología a estar reportando y estar evaluando esos resultados de gestión sanitaria, no solo en los reportes de cuenta de alto costo, sino en los propios reportes que en cada una de las salas y las instituciones nos están exigiendo. O sea que esta evaluación económica debido a ese impacto y pues al valor que tienen estos medicamentos inmunológicos viene al día a día de nuestra función dentro de las instituciones oncológicas. Pero hay una cuarta forma de evaluar, tratar de poner los resultados humanísticos en resultados en salud, ¿cierto? Y son esos resultados que son reportados por el paciente y que no restan importancia, a pesar de que algunos sugieran que no son tan objetivos, no restan importancia porque son los pacientes directamente los que están recibiendo el medicamento y son directamente los pacientes que se conocen y saben qué es lo que está ocurriendo en sus organismos con la administración de estos medicamentos, ¿cierto? Entonces, estos resultados reportados por los pacientes hoy en día se vuelven muy importantes cuando hablamos de servicios de salud y servicios de oncología altamente humanizados y centrados en la experiencia del paciente y su familia, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar hasta este punto y lograr incorporar los resultados humanísticos no solo en los programas de farmacovigilancia liderados por la farmacia, sino en la prestación de la atención del paciente oncológico y en el cuidado del paciente oncológico que ustedes desempeñan día a día en sus instituciones. Estos resultados humanísticos obviamente me permiten detectar los problemas físicos o psicológicos en el paciente. Creo que los profesionales de la salud que más hablan con el paciente son ustedes de enfermería y creo que ustedes son los que detectan más o pueden evaluar más estos problemas físicos o psicológicos que impactan en la terapia del paciente y que desde luego en un paciente que recibe inmunoncología puede llegar a detectar, a afectar muchísimo más estos problemas psicológicos, ¿cierto? Lo siguiente es el seguimiento a la evolución de un tratamiento y el grado de alcance a los objetivos terapéuticos. Como equipo multidisciplinario, tenemos que cada uno saber específicamente cuál es el objetivo terapéutico del medicamento en cada uno de nuestros pacientes. No es el mismo objetivo para todos los pacientes, así sea el mismo medicamento inmunoncológico que estemos administrando, sino que cada paciente tiene un objetivo terapéutico diferente y es importante conocer la historia clínica del paciente, la información clínica del paciente, para tratar de evidenciar cuál es el objetivo terapéutico de dar este inmunoncológico al paciente y luego, por medio de una entrevista o conversando o evaluando con el paciente, tratar de ver cuál es la evolución o cuáles son los resultados que el paciente está refiriendo, ¿cierto? Y que se alinean a los objetivos terapéuticos del inicio de la prescripción o que no se alinean. También puede ser que efectivamente se están buscando objetivos terapéuticos diferentes y el paciente no lo refiere o no experimenta o no reporta puntualmente esos resultados. Además de eso, este modelo de tener en cuenta los resultados humanísticos facilita los modelos de decisiones compartidas, en especial la relación paciente-farmacéutico o enfermera-paciente o enfermera-farmacéutico, ¿cierto? Que se vuelve muy importante porque estamos hablando de una persona, ¿cierto? Y generalmente estos resultados humanísticos involucran muchas sensaciones y experiencias propias del paciente que nosotros como profesionales de la salud no logramos ver. Y no logramos ver no porque no lo queramos y no seamos humanos, por supuesto que no, sino porque estamos inmersos en una sistemática de atención a nuestros pacientes diferente que nos permite muchas veces ver solo las cosas globales, ¿cierto? Y decir, no, es que este medicamento requiere esta premedicación porque la mayoría de pacientes desarrollan vómito o porque este medicamento debemos premedicarlo previamente para evitar alguna reacción de hipersensibilización o hipersensibilidad por ejemplo, anticuerpos monoclonales, que lo sabemos y lo manejamos todos actualmente. Entonces, esas decisiones compartidas y esas relaciones entre paciente farmacéutico, enfermera farmacéutico, puede llegar a favorecer, desde luego, que evaluemos de mejor
manera los resultados de la terapia de la inmunoterapia. Además de eso, nosotros los farmacéuticos evaluamos los resultados de la atención farmacéutica, ¿cierto? Ya basados puntualmente en los requisitos de necesidad, efectividad y seguridad de los medicamentos, y evaluamos los efectos adversos a una terapia, ¿cierto? Que nos puede llegar a permitir a mejorar y a favorecer la adherencia en la toma o en la administración de los medicamentos inmuno-oncológicos. Muchos pacientes dejan de tomar sus medicamentos inmuno-oncológicos, en especial los de administración por vía oral, ¿cierto? Cuando les presentan algún evento adverso. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta. Y por último, pues las evaluaciones farmacoeconómicas, que como les decía, la inmunoterapia se convierte en una terapia que es costosa y que desde luego requiere evaluaciones donde incorporemos los balances costo-efectividad, que creo que también hoy en día los profesionales de la salud estamos desarrollando muchísimas habilidades en esto. Por lo tanto, creo que esa ayuda o ese papel que juega la farmacia en el manejo de la inmunoterapia es muy importante. Al comienzo, cuando empezó en auge todo el tema de la inmunología y de esta nueva forma de tratamiento del cáncer, pues creo que todos veíamos un panorama no tan claro, medio sórdido acá como esta imagen, en cómo iba a funcionar, si realmente tenía eficiencia, efectividad, si eran muy costosos, qué tiene de diferente al manejo de las terapias convencionales, pero hoy en día, con los resultados que se han ido obteniendo con la inmunoterapia, pues vemos un panorama más claro, sabemos cuál es el norte, tenemos clara ya cuáles son esos eventos adversos, cuál es la forma de medir la efectividad de los medicamentos inmunoncológicos, y creo que esto desde luego impacta de forma importante, no solo en la calidad de vida, sino en el paciente y en su seguridad. Bien, y entonces, ¿cómo hacemos para implementar o cómo hacemos desde la farmacia para implementar todo esto que les he venido contando que hacemos de seguimiento farmacoterapéutico y de conciliación medicamentosa en un paciente puntual? Entonces, nosotros hemos tratado de hacer procesos sistemáticos, documentados y estructurados que algunos de ustedes, estoy seguro, lo han visto y dicen, venga, debe pasar a consulta con el farmacéutico, y a consulta con el farmacéutico no solo evaluar la parte administrativa, que una vez el médico ha prescrito una terapia oncológica o una terapia inmunológica, pues nosotros verifiquemos que está bien prescrito, que no hay ningún error en la prescripción, que si es un medicamento que requiere MIPRES, lleve de forma adecuada el MIPRES, que haya solicitado la cantidad exacta del tratamiento que el paciente requiere en la forma farmacéutica y la presentación adecuada. O sea, todo eso lo hacemos directamente en la consulta farmacéutica y se convierte en un proceso que es sistemático y que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen cómo se implementa en sus instituciones. Y ya, según, además, por la norma de habilitación, los farmacéuticos hacemos parte del servicio de quimioterapia, y esto nos permite de alguna manera aplicar y desarrollar estos servicios de atención farmacéutica. ¿Y cómo es ese proceso sistemático, documentado y estructurado? Generalmente hacemos una entrevista con el paciente, ¿cierto? Le ofertamos un servicio que es el servicio de seguimiento farmacoterapéutico, de conciliación medicamentosa, donde escuchamos cuáles son las necesidades del paciente. Si el paciente tiene un medicamento inmunoncológico o de terapia convencional, le evaluamos la adherencia o cuáles serán esas causas por las cuales el paciente llegase a no tomarlo o a no tener su tratamiento de forma oportuna. Hacemos unas evaluaciones y luego hacemos unas intervenciones, ¿cierto? Las intervenciones pueden ser directamente sobre paciente a nivel de educación sanitaria o de educación en la toma del medicamento al paciente, o puede ser intervención al equipo multidisciplinario y al equipo de salud. Y nosotros hacemos o desarrollamos un proceso de entrevista muy juicioso, donde escuchamos al paciente sus preocupaciones, donde muchas veces le decimos al paciente, venga, traiga sus medicamentos y díganos cuáles son todos sus medicamentos, y tratamos de organizarle estos medicamentos para que el paciente pueda saber cuáles sí debe tomar, en qué horarios debe tomar, cuáles ya le suspendieron pero que aún tiene existencia. Muchas veces en este momento de la bolsa de medicamentos, los pacientes nos traen muchos medicamentos que están próximos a vencer y nosotros
podemos ayudarle a gestionar esos medicamentos de forma adecuada y les podemos indicar o dar instrucciones de cuál es la mejor manera de tomar medicamentos. Como les decía, esto es muy importante para el paciente con cáncer porque en general son pacientes polimedicados que además de su terapia para el tratamiento con el cáncer toman otros medicamentos. Hacemos nosotros una fase de repaso con los pacientes donde podemos descubrir nuevos problemas de salud, donde los pacientes nos cuentan sus hábitos de vida y además nos cuentan sus preocupaciones. Y lo digo que esta etapa es muy importante para nosotros los farmacéuticos. Estoy seguro que ustedes de enfermería también muchas veces aplican este proceso sistemático y es porque en este momento los pacientes nos manifiestan sus preocupaciones y en cáncer sí que los pacientes traen preocupaciones y hay veces se desarrolla una empatía y una confianza mucho más grande que con los médicos porque en este punto los pacientes tratan de contarnos o de revelarnos algunas cosas que no le cuentan a los médicos. Por ejemplo, que toman terapias alternativas para el tratamiento del cáncer, que un familiar les recomendó factores de transferencia, que creen en que deben de tomar suplementos dietarios para enfrentar el cáncer. Bueno, te empiezan a contar una serie de información o te dan una serie de información que es muy valiosa para asegurar la adherencia a los tratamientos que el médico directamente da. Y que acá es muy importante que tengan esa asesoría por parte del médico, incluida del farmacéutico, perdón, incluida la asesoría que se puede presentar con terapias alternativas. Acá construimos nosotros, entonces, una vez hemos escuchado todas esas dudas, esas inquietudes y esas incertidumbres que trae el paciente relacionadas con sus medicamentos y hacemos como una fotografía y decimos cuáles las intervenciones o qué es lo que está pasando. Nos hacemos siempre esta terapia, esta metodología sistemática porque nos preguntamos, ¿este medicamento o estamos hablando de un inmunoncológico, este anticuerpo, es necesario? Sí, porque hace parte de un tratamiento oncológico, de un protocolo de oncología prescrito por su médico especialista. ¿Es efectivo o está siendo efectivo? Si es la primera vez no lo podemos evaluar, pero si es repetitivo, si esto es en consultas repetitivas, ya podemos ir evaluando si el medicamento está siendo efectivo o no por medio de parámetros clínicos. Entonces, sí. La siguiente pregunta es, ¿seguro? ¿Este medicamento está siendo seguro o está produciendo eventos adversos muy fuertes? Sí, entonces no tenemos ningún resultado negativo a la medicación y simplemente le damos información al paciente sobre la manera más adecuada de asegurar la adherencia y de continuar con su tratamiento farmacológico. Pero si llegamos a responder alguna de estas preguntas con un negativo, o sea, si el paciente le trae a uno un medicamento que no es necesario, pues entonces debemos de hacer una intervención en la cual le indicamos al paciente que ese medicamento ya no lo necesita tomar o que la prescripción que tenía ese medicamento ya se venció o que no corresponde a ese día o bueno, lo que sea, si la respuesta es no es necesario para ese momento. ¿Cierto? Si sí es necesario, pero no es efectivo, entonces la intervención va muchísimo más al personal, al grupo multidisciplinario en salud, ¿cierto? O sea, vamos a evaluar esa inefectividad porque se está dando, ¿cierto? Y empezamos a hacer un poco preguntas sobre adherencia, ¿cierto? Estamos viendo, o sea, está haciendo, sí lo necesita el paciente, pero no está dando los resultados clínicos esperados. ¿Por qué? ¿Será que no se lo está tomando o será que se lo está tomando mal? ¿O será que no se le ha administrado a tiempo? ¿O es que el paciente no acude a la administración de la quimioterapia, a la sala de quimioterapia cuando se le asignó? ¿O el paciente tiene otra patología o se empeoró? ¿O qué pasó? O sea, tratamos de buscar una causa que nos explique esa inefectividad de la estrategia del medicamento, ¿cierto? Y hacemos nuestras intervenciones al respecto. No es que la dosis es muy bajita, no es que el paciente entró en urgencias porque tuvo otra enfermedad o el paciente no acudió al servicio de la sala de quimioterapia, pues tratamos acá y hacemos intervenciones al respecto, ¿cierto? Aún si la inefectividad está siendo por algún error en la prescripción, error en la dosis o alguna interacción con otro medicamento. En este caso, nosotros no hacemos intervenciones sobre pacientes, sino que directamente las hacemos sobre los médicos, ¿cierto? Y les comunicamos que efectivamente hay algún manejo o algún cambio o que hay algún error o que hay que modificar alguna dosis o que consideramos que hay una interacción entre medicamentos sospechosa que lo que hace es que no permite que este medicamento sea efectivo. Pero si es necesario, si es efectivo, pero no está siendo seguro, ¿cierto? Entonces también tratamos de evaluar ese efecto de esa inseguridad,
Puede ser por una interacción, puede ser por una sobredosificación, puede ser porque el paciente tomó más de lo que requería, o puede ser porque el paciente está presentando algún problema de salud adicional, como una falla renal o una falla hepática que está ocasionando que este medicamento nos traiga síntomas o signos de toxicidad. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso que nosotros tenemos en la cabeza, pero que es de forma sistemática que podemos aplicar con cualquier tipo de medicamento. Y luego que ya hacemos esta evaluación, entonces hacemos una fase de intervención, ¿cierto? O sea, tratamos de sospechar qué es lo que ocurre y podemos hacerlo de forma objetiva o subjetiva, bien sea dedicado al paciente o bien sea dedicado al médico o al equipo de salud, ¿cierto? Puede ser que estamos, o ya está presentando un evento adverso, este medicamento inmunoncológico, porque se está administrando muy rápido. Y vamos y revisamos, no, es que ese día el paciente llegó con afán y le dijo a la enfermera que necesitaba irse temprano y le aumentamos la velocidad en la infusión para poder atender esa necesidad del paciente, pero efectivamente el paciente desarrolló un evento adverso. Podría ser, o desarrolló una reacción de hipersensibilidad mucho mayor a las anteriores, o era la primera vez y desarrolló esta reacción de hipersensibilidad. Entonces es muy importante tratar de detectar ese tipo de fallas o ese tipo de inconsistencias para poder hacer las diferentes intervenciones. ¿Y cómo intervenimos? Esto nosotros no lo inventamos y ya lo tenemos completamente establecido y lo hacemos por cada uno de los medicamentos, ¿cierto? Muchas veces podemos intervenir sobre la cantidad del medicamento, que generalmente cuando se hacen estas intervenciones es una decisión del equipo multidisciplinario. Nosotros no prescribimos ni suspendemos medicamentos, pero podemos hablar bien sea con el médico, bien sea con la enfermera, para tratar de modificar y mejorar esta parte de la cantidad. Entonces se pueden modificar las dosis, donde se hacen ajustes de cantidades que se administran de medicamentos, podemos modificar la dosificación o la posología, o se puede modificar la pauta de la administración. Y hacemos intervenciones sobre la educación del paciente, donde tratamos de disminuir el incumplimiento involuntario y disminuir el incumplimiento voluntario. ¿Qué significa eso? Que reforzamos la importancia de la herencia por medio de educación al paciente. O sea, es importante que el paciente se comprometa a cumplir con los tiempos de administración de su terapia, de sus medicamentos inmunoncológicos. O también podemos educar en medidas no farmacológicas, que hoy en día se vuelve muy importante en el paciente con cáncer y en el paciente que recibe inmunoncología, ¿cierto? O sea, esas medidas higiénico-dietéticas donde venga, esta es la mejor dieta, tómese con esto el medicamento, no lo combine con estos alimentos, haga ejercicio, no tome o lleguemos a un consenso entre esos medicamentos de terapia alternativa que usted quiere tomar y los medicamentos puntuales que están siendo parte de su tratamiento, como los inmunoncológicos, ¿cierto? Entonces, hay un gran abanico de posibilidades en las intervenciones que podemos hacer los farmacéuticos relacionados con los medicamentos inmunoncológicos. Y ya para terminar, quise traer este estudio que de pronto si algunos me han escuchado en alguna charla, me gusta siempre decirlo más en tratar de contribuir a esta relación tan importante que es la relación entre el personal de la farmacia, los farmacéuticos, los regentes y los tecnólogos y el personal de enfermería, porque si logramos hacer un verdadero trabajo en equipo, creo que el paciente valora y el paciente tiene una mejor respuesta a la terapia y se siente, tiene una mejor experiencia en la atención puntual. Y es que les preguntaron, no es muy actual, es del año 2016, en una revista publicaron este estudio donde les preguntan a muchas personas en todo el mundo, a muchos pacientes, en Colombia no se desarrolló, pero en sí, en estos países que ustedes ven en la diapositiva, les preguntaron cuál es el profesional en que usted más confía. ¿Cierto? ¿Cuál es ese profesional en que usted netamente confía? Y vaya sorpresa al ver los resultados, los profesionales en que más confían las personas es en los bomberos, ¿cierto? O sea que un 97% de las personas respondió que en quien más confiaba en los bomberos. Nosotros en Colombia quizás no tenemos muy cercano relación con los bomberos, en otros países los bomberos son los que apoyan absolutamente todo en la comunidad. Pero miren lo interesante que ocurre en esta encuesta. El segundo y el tercer lugar es para las enfermeras y para los farmacéuticos. Y esto dice mucho. El 93% de las personas respondió que en el profesional en quien más confía es en la enfermera y el 92% en el farmacéutico. ¿Eso qué significa? O sea que gracias a nuestro trabajo, ¿cierto? Logramos que el paciente tenga una mejor experiencia en la atención.
Entonces, esto deberíamos de aprovecharnos y si nos juntamos, lograríamos una mayor confianza, ¿no? Y miren que está muy por encima de la confianza que las personas tienen sobre sus médicos. Solamente tienen el 88% por los médicos. No los culpamos, es también nuestro sistema, también el sistema sanitario donde los médicos cada vez tienen menor tiempo de interacción con los pacientes, pero que nosotros al ser un equipo multidisciplinario, si sumamos toda esta confianza, lograríamos unos resultados excelentes. Y que era lo que quería transmitirles desde el papel de la farmacia en estas terapias de inmunoterapia. Por lo tanto, es importante pensar a cambiar, o sea, empezar a cambiar en que nos tenemos que unir como grupo multidisciplinario para evaluar la eficiencia y la adherencia y la seguridad de la terapia inmune. Es muy importante para nuestros pacientes con cáncer. Estas terapias que son tan prometedoras, que tienen nuevos y mejores resultados, que tienen buenos balances de costo-efectividad, que son muy costosas también, pero que tienen buenos balances de costo-efectividad, serán y son ya el pan de cada día de nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que hacer esto de gestión del cambio que traje esta gráfica porque me parece muy importante. Al comienzo, cuando empezamos en un arranque, empezamos a hacer negociación o rechazo y decimos, vamos a trabajar en conjunto y vamos a evaluar al paciente en conjunto como equipo multidisciplinario, ¿cierto? Y acá hay un cambio, pero de un momento a otro empieza a bajar esa curva y llegan unos signos de frustración, de resistencia. Algunos dicen, no, pero porque los farmacéuticos quieren estar como con el paciente si quien está con los pacientes es enfermería, o porque los farmacéuticos solamente están todo el tiempo corrigiéndome las prescripciones, dicen los médicos, corrigiéndome las prescripciones y los errores que cometimos en la prescripción. Entonces viene una serie de frustración y resistencia que en algunas veces puede llegar hasta la depresión, pero que en estos nuevos procesos tenemos que levantarnos, explorar otras cosas, experimentar el trabajo en equipo, hacer este tipo de formación y de charlas donde podamos expresar qué es lo que hace cada uno y respetarlo y valorar el trabajo que cada uno de nosotros experimentamos si lo podemos hacer en conjunto, tomamos la decisión de hacerlo en conjunto y de que juntos evaluemos la eficacia y la adherencia de pacientes que reciben tratamiento con inmunoncología y llegamos a tener un compromiso como servicio de tal manera que esta nueva forma de ver, de atender y de evaluar a nuestros pacientes se convierte o se integra en la atención que cada uno de nosotros podemos llegar a presentar puntualmente a nuestros pacientes con cáncer. Por lo tanto, para concluir y resumir y finalizar esta corta conversatorio sobre la experiencia y el papel que desarrollamos la farmacia y los farmacéuticos en los pacientes con inmunoterapia, quiero decirles que si logramos integrar el trabajo en equipo, somos capaces de tener unos mejores resultados clínicos, económicos, humanísticos y una mejor experiencia de nuestros pacientes en la atención y en el cuidado de pacientes con cáncer. O sea, estoy seguro que lo lograríamos y que los pacientes valorarían y entenderían de forma clara cuál sería nuestro papel como profesionales de la salud. Estaré atento a cualquier inquietud y muchísimas gracias nuevamente a la asociación por la invitación y a ustedes por escucharme durante este tiempo. Un feliz día. Gracias.